Continuamos con el último tema de nuestro contenido. En primer lugar, vamos a ver algunas consideraciones importantes previas al cierre del proyecto. Fíjense que el éxito del proyecto va a depender realmente de la gestión temprana de los riesgos. No deberíamos comprometer lo que es nuestro alcance, nuestra fecha de entrega y nuestro presupuesto sin antes haber establecido correctamente los riesgos a los cuales nos enfrentamos. Es como, imagínense, lo voy a llevar a un caso de un médico. Imagínense que el médico vaya al paciente y diga, profesor, tengo un malestar, un dolor de cabeza, ¿por cuánto usted me cura? Y el médico le diga, no, te curo por 1000 soles. Y cuando vaya a ver, al final de cuentas, esa persona haga un contrato y necesite una cirugía cerebral. Nosotros no podemos comprometernos con ese tipo de situaciones sin antes haber analizado correctamente el sistema y sus riesgos para no caer en errores. Por otra parte, cuando estamos hablando de identificar los riesgos, se hace necesario primeramente crear planes de respuesta en base a cómo van a afectar esos riesgos a los diversos elementos del proyecto, fundamentalmente a lo que es el alcance, que serían los requerimientos, el cronograma de trabajo, las fechas, el presupuesto, que serían los costos, y el recurso humano, que serían las personas que van a operar realmente ese sistema. Esta planificación debería comenzar con lo que es la identificación de los riesgos, la creación de los planes de contingencia y la asignación de los responsables de su ejecución, pero no termina allí, ya que una vez que se está ejecutando el proyecto debemos hacer un seguimiento continuo para verificar que en caso de que se produzca algún riesgo, los planes se implementen correctamente y den los resultados esperados. Los planes de respuesta al riesgo van a requerir el determinar el tipo de respuesta que vamos nosotros a aplicar. Nosotros hablamos al principio de 4 tipos de respuesta básica: evadir, mitigar, transferir y aceptar, respecto a las cuales debemos asignar las personas responsables. Fíjense que cuando hablamos de evadir o evitar, que es lo mismo, este nos permite eliminar el riesgo. ¿Cómo? Eliminando la vulnerabilidad que podría generarlo. Aquí estamos hablando de riesgos críticos específicamente y que nosotros podemos eliminar la vulnerabilidad porque tienen un origen interno. Recuerden que las vulnerabilidades vienen del mismo sistema. Por otra parte, cuando hablamos de mitigar, estaríamos haciendo referencia a reducir el impacto del riesgo o también su posibilidad de ocurrencia. No es que lo vamos a eliminar como en el caso anterior, sino que vamos a tratar de minimizarlo. Tenemos el tercer método, la tercera estrategia de respuesta, que sería la de transferir, la cual básicamente consiste en pasarle a otro ente más capacitado la responsabilidad de solucionar respecto a dicho riesgo, aunque este proceso debería ser bilateral. Es decir, yo delego, transfiero mis riesgos a otra parte del equipo de trabajo, pero también debo estar dispuesto a asumir los riesgos que me transfieran, porque estoy cargando de trabajo a una persona que probablemente voy a tener que yo ayudarlo con parte de sus obligaciones para poder que él solucione ese problema que yo no puedo. Recuerden que estamos hablando de un trabajo cooperativo.
Por lo tanto, hay que compartir las responsabilidades. La cuarta opción sería la de aceptar el riesgo. En este caso, no se gestiona el riesgo. Estamos hablando solamente de riesgos no críticos, riesgos que no van a poner en peligro nuestra empresa, sino que solamente se admiten sus consecuencias. En este caso, lo que se busca es aprender del fracaso para que cuando se vuelva a presentar una situación similar más adelante, podamos enfrentarla de manera más efectiva. Cuando hablamos de la gestión de riesgo, todos deberíamos participar, usuarios, clientes, desarrolladores, etcétera, para así poder lograr el objetivo, que es minimizar los efectos y la ocurrencia de los riesgos. ¿Cuándo deberíamos gestionar los riesgos? No es necesario organizar una reunión específicamente para para tratar situaciones de riesgo. Es más provechoso el aprovechar cualquier otra reunión que se haya organizado previamente para resolver al momento el riesgo que se haya presentado. Vean que cuando estamos hablando de la revisión del desempeño del proyecto, debemos tomar en cuenta dos aspectos claves. En primer lugar, estarían los reportes de desempeño, los cuales deben reflejar primeramente las variaciones que se hayan detectado durante el proceso, tanto a nivel de tiempos como de costos. Y debemos nosotros, en base a ellos, evaluar las causas y relaciones que puedan existir respecto a dichos problemas, especialmente desde el punto de vista de riesgos conocidos y nuevos riesgos. Además de esto, es necesaria una revisión técnica frecuente, que es a lo que denominamos pruebas, para determinar las cantidades de errores y validar que se encuentren dentro de los rangos de tolerancia permitidos. Hay que hacer un seguimiento constante de los planes de respuesta y estar pendiente de los riesgos residuales. Los riesgos residuales son aquellos que surgen de la aplicación de alguna medida para minimizar un riesgo mayor. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener un riesgo de incendio en mi empresa y yo, para minimizar ese riesgo, tomo como medida preventiva el disponer de extintores, pero esto a su vez me genera un riesgo residual, que es el que está relacionado con que el extintor falle al momento del incendio. Entonces debo estar pendiente de verificar dicho elemento. También puede darse que para el riesgo de ataques de virus, nosotros utilicemos como medida de prevención la implementación de cualquier tipo de antivirus que consideremos necesario. Pero nuestro riesgo residual en ese caso sería la falta de actualización. Es decir, que no hayamos realizado correctamente, que se haya vencido la licencia o que no hayamos realizado el proceso de actualización, y que el antivirus sea capaz, bien sea de no detectar el problema o de detectar falsos positivos que generen también inconvenientes a nuestro servicio. Cuando nosotros estamos tratando los riesgos, debemos estar pendientes de aquellos que hayamos transferido, ya que no es solamente pasárselo a la otra persona y olvidarse de él. Estamos dentro del mismo círculo de trabajo y debemos verificar que realmente esa persona o esa área a la cual transferimos el riesgo lo haya tratado adecuadamente. Aquí están algunos de los factores, de los elementos que debemos nosotros estar pendientes en cuanto a eso. ¿Cuáles son los factores que desencadenan el riesgo? Si se activaron o no los planes y cómo fue el resultado del tratamiento de dichos riesgos.
Además de esto, debemos estar pendientes de lo que es la identificación de los nuevos riesgos que puedan surgir, definiendo los planes de respuestas correspondientes, bien sea que sean riesgos negativos tipo amenaza o riesgos positivos tipo oportunidad. En ambos casos debemos estar bastante pendientes al respecto de generar los planes adecuados. Algo que es normal dentro de todo proceso de gestión de riesgo es la necesidad de gestionar adecuadamente también los cambios que pudieran ser necesarios. Entre estos cambios estarían las modificaciones de cronograma, del presupuesto y muy especialmente las de la reserva de contingencia, ya que si por ejemplo desaparece un riesgo que ya no va a formar parte de nuestro proyecto porque fue solucionado, la reserva de contingencia correspondiente también debería ser eliminada. Si aparece un nuevo riesgo, deberíamos añadir un valor adicional a nuestra reserva de contingencia que sirva para prevenir dicha eventualidad. Recuerden que cuando estamos hablando de riesgos, maximizar la comunicación nos va a permitir minimizar la materialización de los riesgos. Nosotros hasta este momento hablamos de respuestas al riesgo negativo, a las amenazas, basadas en el modelo PMBOK antes de la versión 6, que solamente incluía evadir, mitigar, transferir y aceptar. También existen respuestas al riesgo positivo, es decir, a las oportunidades, que serían explotar, compartir, mejorar y aceptar. Cuando hablamos de explotar, estamos hablando de forzar a que el riesgo se materialice. Cuando hablamos de compartir, estamos hablando de que al no ser capaces de aprovechar una oportunidad, buscamos a alguien con quien unirnos para aprovecharla, aunque sea parcialmente. Cuando hablamos de mejorar, estamos hablando de maximizar las ventajas que nos va a producir ese riesgo. Y cuando hablamos de aceptar, realmente estamos hablando de no hacer nada para tratar ese riesgo, porque nos podría resultar muy costoso y su probabilidad de ocurrencia es muy baja, sino esperar a que se produzca la situación y luego ver cómo resolvemos sus consecuencias. Después de la versión, a partir de la versión 6 del PMBOK, surge una nueva categoría, tanto para riesgos positivos como negativos, que es la denominada escalar. En este caso estamos hablando de una forma de transferir el riesgo a un ente superior que tiene lugar cuando nosotros no somos dentro de lo que es el equipo de desarrollo capaces de solucionar dicho problema, sobre todo por cuestiones de carecer de la autoridad para ello. Aquí tenemos un resumen de las diferentes características de los riesgos positivos y negativos. No la voy a leer porque ya es simplemente leer un contenido que ustedes pueden visualizarlo luego y tenemos poco tiempo ya. La última parte de nuestro contenido está relacionada con el cierre del proyecto. Dentro de esto, en primer lugar hay que plantearse por qué es importante este proceso. Es importante porque nos va a liberar, va a poner fin a todos los compromisos existentes, tanto con la empresa que nos solicitó el desarrollo del proyecto, como con nuestros proveedores y empleados, permitiéndonos luego de esto poder asumir nuevos desafíos. Vean que aquí tenemos que cuando cerramos el proyecto, deberíamos finalizar primeramente todas sus actividades para proceder al cierre formal del desarrollo. Este cierre formal solamente podría tener lugar en un 100%
en el caso de proyectos terminados por completo. Cuando el proyecto es cancelado antes de su culminación, ese cierre formal se complica. Recordando que en todo momento deberíamos terminar transfiriendo nuestro proyecto al ente correspondiente. Vean que el cierre de proyecto, cuando se hace de manera formal después de terminar todo, certifica que hemos cumplido con los compromisos delante del cliente. Supone el cierre administrativo y financiero de todos los compromisos, es decir, el papeleo y todos los pagos, y libera totalmente al equipo del proyecto de toda responsabilidad. Aquí tenemos un diagrama de los pasos genéricos para lo que es el cierre del proyecto. En primer lugar, conseguir la aceptación. Si queda algún punto pendiente, hay que cerrarlo primero. Luego, cerramos el contrato con el cliente recibiendo el pago pendiente correspondiente. Ya con el dinero en mano, cerramos el contrato con lo que es los proveedores y el equipo de desarrollo interno. Es decir, pagamos todas nuestras obligaciones. En este punto, hacemos el cierre financiero, que consiste simplemente en reflejar en los libros contables toda la información del proyecto. Podemos hacer una revisión de las lecciones aprendidas y actualizar la documentación del proyecto en caso de que haga falta, para finalmente hacer el cierre administrativo, que es simplemente informar a la consultora, a nuestros superiores, de que ya hemos puesto punto final definitivo al proyecto y que podemos asumir cualquier otro. Esta es una versión simplificada del proceso de cierre del proyecto. Cuando hablamos del cierre administrativo, debemos tomar en cuenta los requisitos establecidos para su aprobación y los criterios de cierre que se han fijado. Todo esto para confirmar que el proyecto ha cumplido con todo aquello que se ha establecido antes de cerrarlo. Cuando hablamos del cierre del contrato, estamos hablando de todas las actividades e iteraciones requeridas para finalizar todo acuerdo contractual establecido, sea con quien sea, y cumplir con aquellas actividades que respalden lo que es el cierre administrativo. El cierre del contrato implica, por un lado, la verificación del producto, que esté completo, que trabaje de manera correcta y que sea satisfactorio para el cliente. Es decir, que el cliente nos dé su aprobación. Mientras que en el cierre administrativo estaríamos hablando de la actualización de los registros, tanto documentarios como contables. Ahora, cuando hablamos de cierre de proyectos sin completar, sin terminar, hay varios motivos que podrían originarlo. En primer lugar, imposibilidad de cumplir con los objetivos. Esto ya sería responsabilidad del equipo de desarrollo, que no planificaron, no establecieron bien el alcance al principio. Recuerden que quien conoce acerca de eso son los desarrolladores, los analistas, no el cliente. El cliente puede pedir algo extremadamente grande. Nosotros somos los que tenemos que ponerle los pies en la tierra. Entonces, si el alcance está fuera, los objetivos están fuera del alcance real que se puede tener, terminaríamos cerrando el proyecto de manera anticipada para evitar seguir incurriendo en costos, pudiendo entonces replantearlo de otra manera o simplemente abandonarlo. En segundo lugar, también puede cerrarse un proyecto cuando este ya no es necesario. Por ejemplo, un proyecto que tenga que ver con análisis de los datos del COVID, que se los manden hoy y ustedes lo terminen lo vayan a terminar dentro de 6 meses. Y resulta ser que de aquí a 2, 3 meses ya la enfermedad desaparezca tan rápido como llegó.
y por lo tanto ya no haya necesidad de dicha aplicación. Y por último estaría el cierre unilateral, que es cuando el cliente o el desarrollador deciden por cuenta propia proceder a lo que es el cierre del contrato, el cierre del proyecto, por cualquier clase de motivo propio de ese lado. Vean que cuando hablamos de ese cierre unilateral hay que ser conscientes de quién solicita ese cierre, ya que el mismo podrá ser sometido a penalizaciones o a condiciones de cancelación contractual establecidas previamente. Estamos hablando de multas, estamos hablando de otros tipos de situaciones que tanto podrían afectar al cliente como al desarrollador. Generalmente estas condiciones afectan a quien inició el proceso de cierre. Esto incluye dos costos que están relacionados con los procesos de cierre sin completar el proyecto, que serían en primer lugar los costos incurridos. Estos son cargados al cliente, debe pagarlos el cliente y corresponden al trabajo que se ha realizado cuando es mayor que lo que el cliente ha pagado ya. Por ejemplo, si el cliente nos pagó el 50% del desarrollo y vamos por el 80%, y se da el cierre del proyecto, el cliente debería pagar la diferencia que estaría pendiente de un 30% a favor del equipo de desarrollo. Por otro lado, estarían los costos comprometidos, que son cargados al equipo de desarrollo. En este caso estamos hablando de cuando el trabajo realizado es menor que lo que nos han pagado. Si a nosotros nos pagaron el 50% del proyecto y cuando se dio la cuestión del cierre vamos por el 40%, deberíamos devolver o nos veríamos en la obligación de devolver ese 10% faltante. Aquí tenemos una pequeña tabla donde se hizo un análisis acerca de esto. Imaginemos que el proyecto cuesta 100.000, el cliente pagó la mitad, o sea 50.000. Si el avance del proyecto es de 40%, estamos hablando de un costo comprometido, porque se ha hecho menos trabajo de lo que fue pagado. Aquí no hay ningún costo porque son iguales los porcentajes y aquí estamos hablando de un costo incurrido porque se ha avanzado más de lo que el cliente ya ha pagado. En este caso, como es un costo comprometido, esa diferencia la asumiría el equipo de desarrollo y cuando es el costo incurrido la tendría que asumir el cliente. Por lo general, al cliente es a quien le conviene más cerrar unilateralmente en este caso, porque podría recibir una devolución de dinero, dependiendo de que en este caso de que no exista una penalización mayor que dicho monto. Y en el caso del costo incurrido le conviene es al desarrollador desde el punto de vista económico. Vean que si la penalización es, por ejemplo, de 20.000 soles, al cliente ya no le convendría cerrar unilateralmente. Pero en este caso al desarrollador sí, porque todavía tendría una ganancia. Mientras que si la penalización fuera, por ejemplo, de 50.000, a ninguno de los dos le convendría y tal vez sería interesante replantear el culminar el proyecto. Cuando se produce ya el cierre, que se ha aceptado el cierre sin terminar, debemos estar pendientes de aquellos montos que nos hayan quedado sin cobrar. El problema está que cuando hablamos de desarrollo de software, estos son a veces difíciles de evidenciar. En caso de que, por ejemplo, nos quede un monto pendiente por cobrar de 15.000, por decir un ejemplo, habría una buena oportunidad de negocio. Si por ejemplo estamos hablando de un proyecto que incluya el suministro de equipos y el desarrollo de software, donde los equipos están valorados por encima de lo que tenemos pendientes por cobrar.
y lo recibimos a cambio del monto pendiente. En este caso, nosotros podríamos obtener ganancias revendiéndole dichos equipos a un segundo cliente por un monto superior al que nosotros íbamos a cobrar. No importa que sea menor al valor real de los equipos. Otra opción sería cuando el proyecto finaliza antes de terminar porque ya el cliente no puede seguir, etcétera, y resulta ser que el proyecto estaba avanzado en un 80%. Vean que en este punto solamente necesitamos un 20% para terminar el proyecto, es decir, menos de 20.000 soles. Sería interesante para la empresa de desarrollo culminar el proyecto y luego vendérselo a un tercero, no importa que sea por un monto menor que el anterior, ya que realmente su costo para el desarrollo sería este solamente, porque el resto lo asumió el cliente que abandonó el proyecto. La recomendación aquí es tratar de cobrar todo lo posible de manera temprana y luego determinar los elementos pendientes o por cobrar, decidiendo si es adecuado iniciar los procesos de reclamación o si simplemente podemos asumirlos como pérdida. Recuerden que estos procesos de reclamación, además de ser costosos, son problemáticos para la imagen de la empresa, etcétera. Son largos, son complejos. Entonces, a veces si el monto de la pérdida es despreciable, es mejor no meterse en tantos problemas, pero si es algo considerable, sí hay que asumirlo de manera de proceso de reclamación. Bueno, ya con esto prácticamente hemos terminado, simplemente me falta decirle que debemos verificar mediante los documentos adecuados lo que sería nuestro cierre del proyecto. Por una parte tendríamos la lista de entregables donde reflejamos todos aquellos elementos que debíamos o que le hemos ido presentando a lo que es el cliente para su validación. Dependiendo de la decisión del cliente podrían quedar algunos puntos abiertos, los cuales tendríamos que resolver antes de proceder al cierre definitivo del proyecto. Sea como sea, en ambos casos debemos tener el certificado de aceptación de los puntos que ya fueron validados. Y luego, una vez que resolvamos los pendientes, generamos un segundo certificado de aceptación. Ya con esto, muchachos, terminamos justo a tiempo nuestro contenido. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, aprovechen en este momento.